Hace 20 años, cada miércoles de ceniza, mi esposo se confesaba con el mismo sacerdote, hasta el día en que el sacerdote murió y dejó una carta revelando el secreto que guardaba. Un secreto que destruyó mi familia y me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida a los 40 años. Hola a todos los que me están viendo. Mi nombre es Zenaida, tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por casi 4 décadas. Antes de comenzar, me gustaría pedirte a ti que me estás viendo que dejes tu like en este video y te suscribas al canal Diario de la Abuela para no perderte ninguna historia de superación como la mía, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo hoy. Me encantaría saber quiénes son las personas que están escuchando mi historia. Nací en 1947, en un pueblito del interior de México donde todos se conocían. Era un tiempo diferente, ¿sabes? Nosotras las mujeres éramos criadas para casarnos, tener hijos y cuidar la casa. Mis padres, Eulalia y Bonifacio, eran personas sencillas, pero de mucho carácter. Mi madre me enseñó a coser desde pequeña. Decía que una mujer necesita tener un oficio, aunque sea solo para hacer la ropa de la familia. Poco sabía ella que esa habilidad un día salvaría mi vida y la de mis hijos. Conocí a Gervasio en 1962, durante la fiesta patronal del pueblo. Él no era de aquí, había venido por trabajo, representando a una gran empresa de la capital. Estaba elegante, con su traje bien planchado y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Teníamos 15 años de diferencia, yo con mis 18 años recién cumplidos y él con 33. En esa época eso parecía normal, hasta deseable. Un hombre establecido, con carrera, que podría darme seguridad. Fuimos novios por apenas 6 meses antes de la boda. Mi padre decía que un noviazgo largo daba de qué hablar y Gervasio parecía ansioso por formar una familia. Nuestra ceremonia fue sencilla, pero para mí era como un cuento de hadas. Usé un vestido que yo misma cosí con encaje que mi madre guardaba para ese día especial. En los primeros años llegaron nuestros 3 hijos. Edileusa en 1964, Clodoaldo en 1966 y Marisol en 1968. Éramos lo que se llamaba una familia de comercial de margarina. Todo parecía perfecto por fuera. Gervasio era respetado en el pueblo, trabajaba como representante comercial, viajaba bastante, pero siempre volvía con regalos para los niños. Yo cuidaba la casa y a los niños, y en mis ratos libres cosía para otros, haciendo ropa a medida para las señoras más adineradas de la región. Pero, ¿sabes cuando sientes que algo no está bien, aunque no puedas señalar qué es? Era como una sombra que a veces pasaba por el rostro de Gervasio cuando miraba a nuestros hijos. Un suspiro demasiado profundo cuando llegaba de viaje. Pequeñas cosas que notaba, pero prefería ignorar. Una cosa siempre me intrigó. Gervasio no era un hombre religioso. Iba a misa solo en fechas especiales para mantener las apariencias. Pero había un día en el año en que no faltaba a la iglesia por nada de este mundo: el miércoles de ceniza. Y no era solo para recibir las cenizas en la frente. Él insistía en confesarse con el padre Teobaldo, siempre el mismo sacerdote, todos los años, sin excepción. «Es una promesa que hice», me decía cuando preguntaba, «cosa entre Dios, el Padre y yo». Y yo, criada para no cuestionar a mi marido, aceptaba aquella explicación. Los años fueron pasando. A principios de la década de 1970 comenzamos a enfrentar dificultades financieras. Gervasio decía que los negocios no iban bien, que había hecho inversiones que salieron mal. De repente, mi pequeño trabajo de costura dejó de ser un complemento para convertirse en esencial para el sustento de la casa. Trabajaba hasta tarde en la noche después de que los niños se dormían. Mis manos callosas contaban la historia de una mujer que no se rendía ante las dificultades. Transformé el cuarto de huéspedes en taller. Comencé a hacer no solo ropa a medida, sino también pequeños arreglos, dobladillos de pantalones, ajustes de vestidos, cualquier servicio que pudiera traer algo de dinero a casa. A Gervasio no le gustaba.
Decía que era humillante para él que su esposa necesitara trabajar tanto, pero no había alternativa. Los niños necesitaban estudiar, comer, vestirse. Recuerdo noches en las que lloré silenciosamente sobre las telas, con las manos adoloridas y la preocupación apretando mi pecho. Pero por la mañana siempre era el mismo ritual: lavarme la cara, sonreír a los hijos, preparar el café y seguir adelante. La década de 1980 llegó y nuestros hijos ya habían crecido. Edileusa se había casado joven como yo. Clodoaldo estaba en la universidad en la Ciudad de México, volviendo solo los fines de semana. Marisol terminaba la preparatoria y soñaba con ser maestra. La vida seguía su curso con sus alegrías y tristezas cotidianas. Hasta que llegó el año 1987. Aquel año, la cuaresma comenzó a finales de febrero. Como siempre, Gervasio fue a la iglesia el miércoles de ceniza, pero algo estaba diferente. Cuando volvió a casa, estaba pálido, agitado. Pregunté qué había pasado. «El padre Teobaldo está enfermo», dijo casi en un susurro. «Muy enfermo». En las semanas siguientes parecía cada vez más nervioso. Perdió peso. No podía dormir bien. Yo pensaba que era preocupación por el sacerdote, que realmente estaba muy enfermo. Un cáncer en etapa avanzada, según los rumores que corrían por el pueblo. Una mañana de abril, la campana de la iglesia sonó con ese toque lento y pesado que anuncia la muerte de alguien. El padre Teobaldo había partido. Todo el pueblo asistió al velorio. Gervasio estaba allí, más abatido que nunca. Rezó largamente frente al ataúd cerrado, sus manos temblando al hacer la señal de la cruz. Una semana después del entierro, algo inesperado sucedió. El nuevo sacerdote de la parroquia, un joven recién llegado llamado Fausto, tocó a nuestra puerta una tarde de domingo. Preguntó si podía hablar conmigo en privado. Gervasio no estaba en casa. Había ido a visitar a un amigo enfermo, o al menos eso dijo. «Doña Zenaida», dijo el sacerdote con voz solemne, «el padre Teobaldo dejó algo para usted». Y entonces me entregó un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra temblorosa de un hombre enfermo. Dentro había una carta de 4 páginas y una pequeña llave. Él pidió que le entregara esto personalmente después de su muerte, explicó el padre Fausto. Dijo que era una cuestión de conciencia. Agradecí confundida. ¿Por qué el sacerdote me dejaría algo a mí? Apenas hablábamos más allá de las cordialidades a la salida de misa. Cuando me quedé sola, abrí la carta con manos temblorosas. Y fue allí, en aquella tarde de domingo, que mi mundo se derrumbó. Las palabras del padre Teobaldo, escritas en sus últimos días de vida, revelaron la verdad que había sido ocultada de mí por más de 20 años. «Querida doña Zenaida», decía la carta, «si esta carta ha llegado a sus manos, es porque Dios ya me ha llamado a su presencia. Escribo motivado por mi conciencia, que no me permite partir de este mundo llevando conmigo un secreto que le ha causado tantos perjuicios, aún sin que usted lo supiera». La carta seguía contando cómo en 1964 Gervasio comenzó a confesarse sobre un pecado grave que había cometido. Se había involucrado con su secretaria Jimena, una chica de Ciudad de México, donde él iba con frecuencia por trabajo. De esa relación nació un hijo, Januario, en el mismo año en que nuestra Edileusa vino al mundo. «Durante años», continuaba la carta, «escuché sus confesiones, lo orienté para que le contara la verdad a usted, para que asumiera sus responsabilidades de forma honesta, pero él siempre alegaba que no podía, que destruiría su familia, que usted no lo soportaría». Y así, año tras año, en el miércoles de ceniza, él venía a renovar su arrepentimiento y prometer que terminaría con aquella situación, una promesa que nunca cumplió. La revelación más dolorosa vino a continuación. El dinero que supuestamente Gervasio perdía en negocios fallidos era, en realidad, enviado mensualmente para mantener a Jimena y a Januario. Mientras yo me mataba trabajando para mantener nuestra casa,
Mi marido sostenía otra familia con el fruto de mi sudor. La llave que acompañaba la carta abría un pequeño armario en la sacristía de la iglesia, donde, según el sacerdote, estaban guardadas copias de recibos de depósitos y algunas cartas intercambiadas entre Gervasio y Jimena, que comprobaban todo lo que estaba siendo revelado. El sacerdote explicaba que había guardado aquellos documentos como garantía, por si algún día la verdad necesitaba salir a la luz. Perdóneme por ser el mensajero de este dolor, finalizaba el padre Teobaldo. Pero no puedo comparecer ante Dios cargando el peso de haber sido cómplice, aún por el sigilo de la confesión, de una injusticia tan grande contra una mujer tan dedicada como usted. Terminé de leer la carta y quedé paralizada. El tiempo se detuvo. Toda mi vida, todo mi matrimonio, todo lo que creía haber construido se derrumbó en ese momento. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Los viajes frecuentes, los problemas financieros, la sombra en los ojos de Gervasio cuando miraba a nuestros hijos. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada en el sillón de la sala, con la carta caída en mi regazo, la mirada perdida en el vacío. Así fue como Marisol me encontró cuando llegó de casa de una amiga. Preocupada, preguntó qué había pasado. No pude responder. Solo doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Me levanté, fui a la cocina y comencé a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, una tormenta se formaba. Aquella noche no pude dormir. Acostada al lado del hombre que me había traicionado por más de 2 décadas, sentí una mezcla de ira, dolor y desesperación que nunca antes había experimentado. La pregunta que no salía de mi cabeza era: ¿qué haré ahora, a los 40 años, con 3 hijos y una vida entera construida sobre una mentira? A la mañana siguiente, esperé a que los niños salieran de casa. Edileuza ya estaba casada y viviendo en otro barrio. Clodoaldo había vuelto a la universidad en la capital y Marisol se fue a la escuela. Finalmente estábamos a solas, Gervasio y yo. Puse la carta sobre la mesa de la cocina mientras él tomaba su café. No dije una palabra, solo empujé el papel en su dirección. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y vi su rostro palidecer. La taza tembló en sus manos, derramando café sobre el mantel blanco que mi madre me había dado como regalo en nuestra boda. Aquella mancha oscura, extendiéndose por la tela, parecía simbolizar cómo su mentira había manchado toda nuestra vida juntos. «Zenaida, puedo explicar», balbuceó, pero su voz falló. «¿Explicar qué, Gervasio?» «Explicar que mientras yo cosía hasta la madrugada para alimentar a nuestros hijos, ¿tú enviabas dinero a tu otra familia? ¿Explicar que por 20 años mentiste mirándome a los ojos?» Nunca había hablado así con mi marido. Fui criada para ser sumisa, para aceptar, para no cuestionar. Pero algo dentro de mí se había roto de forma irreparable. Gervasio intentó tomar mi mano, pero retrocedí como si su toque quemara mi piel. Él comenzó a llorar, gruesas lágrimas corriendo por aquel rostro que creía conocer tan bien. «Fue un error, un terrible error», sollozó. «Pasó una vez, solo una vez con Jimena, pero ella quedó embarazada. ¿Qué podía hacer? ¿Abandonar a mi propio hijo? ¿Y por qué no me contaste? ¿Por qué no confiaste en mí?» Tuve miedo, Zenaida, miedo de perderte, de perder nuestra familia. Cada año que pasaba se hacía más difícil contar la verdad. La conversación continuó por horas. Entre lágrimas y acusaciones, Gervasio reveló toda la historia. Cómo conoció a Jimena durante un viaje de trabajo en 1963. Cómo lo que debía haber sido solo una noche se transformó en una pesadilla cuando ella anunció el embarazo meses después. Cómo él, en pánico, decidió mantener al niño sin contarme nada. Al principio eran pequeñas cantidades, pero con el paso de los años y con la educación de Januario, el monto aumentó considerablemente. «Nunca dejé de amarte», insistía. Fue solo una obligación moral que asumí. Pero sus palabras sonaban vacías para mí. Cada frase suya revelaba nuevas mentiras, nuevos años de engaño.
Descubrí que sus viajes mensuales a Ciudad de México, que decía eran por trabajo, eran para visitar a Januario y a Jimena, que los regalos que traía para nuestros hijos eran una forma de aliviar su culpa, que los problemas financieros que enfrentamos no fueron causados por negocios fallidos, sino por su compromiso con dos familias. Cuando no había nada más que decir, me levanté de la mesa. Mis piernas estaban débiles, pero mi resolución era fuerte. Fui a nuestra habitación y comencé a separar su ropa, poniéndola en una vieja maleta que guardábamos en el fondo del armario. «¿Qué estás haciendo?», preguntó parado en la puerta de la habitación. «Quiero que salgas de esta casa hoy», respondí sin mirarlo. «No puedo seguir compartiendo el mismo techo contigo. Zenaida, por favor, vamos a hablar más. Vamos a tratar de arreglar esto». ¿Arreglar, Gervasio? Rompiste algo que no tiene arreglo. Rompiste mi confianza, rompiste nuestro matrimonio, rompiste nuestra familia. Él suplicó, lloró, prometió cambiar, dijo que terminaría cualquier contacto con Jimena y Januario. Pero me di cuenta de que ya no se trataba de eso. La cuestión no era si continuaría o no con la otra familia. La cuestión era que por más de 20 años me había hecho vivir una mentira. Cada momento de felicidad, cada dificultad superada juntos, cada aniversario de boda celebrado, todo estaba manchado por la traición continua. Aquella tarde, cuando Marisol volvió de la escuela, encontró a su padre sentado en la acera, con la maleta al lado, el rostro devastado. Ella corrió dentro de casa y me encontró en el taller, cortando una tela con más fuerza de la necesaria. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué papá está afuera con una maleta?» ¿Cómo explicar a una hija de 19 años que su padre no era el hombre que ella pensaba conocer? ¿Cómo destruir la imagen del padre que adoraba? Tu padre y yo necesitamos tiempos separados. Fue todo lo que pude decir. Los días siguientes fueron una pesadilla. Tuve que contar la verdad a mis hijos. Clodoaldo volvió de la capital furioso, queriendo confrontar a su padre. Edileusa no creía. Decía que debía haber algún error, que el padre estaba senil cuando escribió aquella carta. Marisol solo lloraba, sin entender cómo su mundo podía derrumbarse tan repentinamente. El pueblo pequeño, donde todos se conocían, pronto hervía con los rumores. Fui a la iglesia con la llave dejada por el padre Teobaldo. Abrí el armario en la sacristía y encontré las pruebas mencionadas en la carta. Recibos de depósitos mensuales, cartas de Jimena agradeciendo el dinero, incluso algunas fotos de Januario a diferentes edades. Un niño que se parecía tanto a Gervasio que dolía mirarlo. Algunas personas de la comunidad me apoyaron, principalmente las mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares en silencio, pero muchas otras me criticaban por no perdonar, por destruir mi familia. El divorcio no era solo un tabú religioso en aquella época, era una mancha social. Una mujer separada era vista con desconfianza, como si hubiera fallado de alguna forma. Deberíamos agradecer que nuestros maridos, al menos, mantienen a los hijos que tienen fuera del matrimonio, me dijo doña Eulalia, una señora respetada de la comunidad después de la misa del domingo. Muchos abandonan a los niños a su suerte. Aquel comentario me enfureció. ¿Cómo podíamos, como mujeres, aceptar tan poco? ¿Cómo podíamos normalizar la traición, la mentira, la falta de respeto? En ese momento, tuve la certeza de que había tomado la decisión correcta, por más dolorosa que fuera. Gervasio se hospedó en la pensión del pueblo durante algunas semanas. Después, alquiló una pequeña casa cerca de la estación de tren. Todos los días venía hasta nuestra casa. No, mi casa ahora, tratando de convencerme de reconsiderar. Traía flores, regalos, promesas. Un día trajo un documento. Era una copia del acta de nacimiento de Januario con el nombre de Gervasio como padre. Él pensó que aquello demostraría su responsabilidad, que no había negado al hijo. Para mí, fue solo otra puñalada ver allí, negro sobre blanco, la prueba de su traición fechada el mismo año en que di a luz a Edileusa.
Las dificultades financieras aumentaron después de la separación. Gervasio comenzó a pagar una pensión, pero no era suficiente. Mi pequeño taller apenas conseguía mantener las cuentas al día. Una noche, después de que los niños se durmieron, me senté frente a la máquina de coser y lloré, no por el matrimonio perdido, sino por el miedo al futuro. ¿Cómo yo, una mujer de 40 años, con estudios incompletos, podría mantener una casa, una familia? Fue cuando miré mis propias manos, callosas de tanto trabajar, y recordé las palabras de mi madre. Una mujer necesita tener un oficio. Yo tenía un oficio. Sabía coser como nadie en el pueblo. Tal vez era hora de transformar esa habilidad en algo mayor. Al día siguiente fui al banco. El gerente, señor Adalberto, me conocía desde niña. Le expliqué mi situación y pedí un pequeño préstamo para expandir mi taller. Vi la vacilación en sus ojos. Una mujer separada, pidiendo dinero, sin un marido para firmar junto, era casi inédito en aquella época. Doña Zenaida, con todo respeto, ¿no sería mejor que reconsiderara su situación con el señor Gervasio? Una reconciliación sería más prudente. Me tragué la rabia y respondí con la mayor calma que pude reunir. Señor Adalberto, hace 20 años coso para la mitad de las señoras de este pueblo. Nunca entregué una pieza con retraso. Nunca hice un trabajo de calidad inferior. Tengo 3 hijos que mantener y planes para expandir mi negocio. Si el banco no puede ayudarme porque soy mujer y estoy separada, encontraré otro medio. Me levanté para salir, pero él me pidió que esperara. Después de una larga conversación, donde presenté mi plan de negocios, hecho en hojas de cuaderno con cálculos cuidadosos, accedió a concederme un préstamo. Era menor de lo que había pedido y con intereses más altos de los que se cobrarían a un hombre, pero era un comienzo. Con aquel dinero, transformé el taller. Compré 2 máquinas de coser más, contraté a 2 chicas como ayudantes y comencé a hacer no solo ropa a medida, sino también pequeñas colecciones que vendía a las tiendas del pueblo. Trabajaba de sol a sol, dormía poco, me preocupaba mucho, pero estaba determinada a no fracasar. 6 meses después de nuestra separación, recibí una visita inesperada. Era un domingo por la tarde y estaba sola en casa. Clodoaldo había vuelto a la universidad. Marisol estaba en casa de una amiga estudiando para los exámenes y Edileusa raramente nos visitaba desde la separación. Ella había tomado el lado de su padre en el conflicto familiar. Sonó el timbre y al abrir la puerta vi a una mujer que nunca había encontrado personalmente, pero cuyo rostro conocía bien a través de las fotografías encontradas en el armario de la sacristía. Jimena era más joven que yo, más hermosa también, con largo cabello negro y ojos almendrados, pero había algo en su rostro, una palidez, una fragilidad que me alarmó inmediatamente. «Doña Zenaida», dijo, con la voz temblorosa, «perdóneme por venir hasta su casa, pero necesitaba hablar con usted personalmente». Me quedé paralizada por un momento. Allí estaba ella, la mujer que por tantos años había compartido a mi marido conmigo sin que yo lo supiera. La mujer que había dado a Gervasio un hijo en el mismo año en que yo di a luz a nuestra primera hija. «No quiero crear problemas», continuó Jimena ante mi silencio. «Pero creí que usted debería saber. Estoy enferma, muy enferma. Los médicos me han dado pocos meses de vida». Parecía tan frágil que a pesar de toda la rabia que debería sentir, me encontré invitándola a entrar, ofreciéndole un vaso de agua, escuchando su historia. Y fue allí, en la misma cocina donde confronté a Gervasio meses antes, donde conocí a una mujer que, como yo, había sido engañada durante años. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde cuando Jimena comenzó a contarme su historia. Sentada frente a mí, con las manos temblorosas, sosteniendo la taza de té que preparé, parecía mucho mayor que sus 43 años. El cáncer ya había consumido buena parte de su cuerpo, dejando solo sombras de lo que algún día había sido una mujer hermosa. Conocí a Gervasio en 1963, cuando comencé a trabajar como secretaria en la empresa donde él era representante comercial, explicó.
En esa época yo tenía 19 años, recién llegada a Ciudad de México, venida del interior. Estaba sola en la capital, sin familia, tratando de reconstruir mi vida después de perder a mis padres en un accidente. Conforme hablaba, me di cuenta de algo sorprendente. Jimena también había sido engañada por Gervasio. Él nunca le contó que estaba casado en los primeros meses de relación. Cuando ella descubrió que estaba embarazada y finalmente lo confrontó, él reveló la verdad, que tenía esposa y pronto tendría otro hijo. Jimena, desesperada y sin opciones, aceptó la situación que él propuso. Él mantendría al niño, visitaría cuando fuera posible, pero nunca dejaría a su familia oficial. Durante años creí que un día se separaría de usted y se quedaría con nosotros, confesó Jimena, mirando al suelo. Fue la mentira que me conté a mí misma para soportar la situación. Januario creció esperando que su padre un día viniera a vivir con nosotros. Todos los meses, cuando Gervasio aparecía con el dinero y algunos regalos, mi hijo creía que esa sería la visita en que el padre finalmente se quedaría. Mi corazón se apretó, no solo por mí y mis hijos, sino también por aquel muchacho, ahora un hombre de 23 años, que creció en la sombra de una promesa que nunca se cumpliría, y por Jimena, que al igual que yo, había desperdiciado años de su vida esperando algo de Gervasio que él jamás sería capaz de dar. ¿Por qué me está contando todo esto ahora?, pregunté confundida con aquella visita inesperada. Jimena respiró profundo, reuniendo valor. Tengo leucemia en etapa terminal. Los médicos me han dado máximo 6 meses de vida. Estoy poniendo mis asuntos en orden y necesito pensar en el futuro de Januario. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Afuera, el sonido de los niños jugando en la calle parecía venir de otro mundo. Un mundo donde las madres no necesitaban preocuparse por lo que pasaría con sus hijos después de su muerte. ¿Gervasio sabe de su enfermedad?, pregunté finalmente. Sí, le conté hace 3 meses cuando recibí el diagnóstico. Prometió que cuidaría de Januario, pero vaciló. Pero no confío en él. No después de tantas promesas rotas, y Januario está tan furioso con su padre después de que supo de la separación de ustedes. Finalmente entendió que nunca fue una cuestión de que Gervasio no pudiera dejar a su esposa. Simplemente nunca quiso elegir. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La rabia que sentía hacia Jimena se transformó en una extraña solidaridad. Éramos 2 mujeres que habían dedicado sus vidas a un hombre que no merecía a ninguna de las 2. Me gustaría conocer a su hijo, dije, sorprendiéndome a mí misma con aquellas palabras. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. Está afuera, en el coche. No estaba segura si usted aceptaría recibirnos, así que le pedí que esperara. Y así, aquella tarde de domingo, conocí a Januario. Entró en mi sala con la postura defensiva de quien espera rechazo. Era alto como Gervasio, tenía los mismos ojos, la misma forma de rostro. El parecido era tan grande que sentí un apretón en el pecho. Al ver mi reacción, él pareció encogerse aún más. «Señora Zenaida», dijo formalmente, extendiendo la mano. Ignoré la mano extendida y en un impulso que ni yo misma comprendí en el momento, lo abracé. Sentí su cuerpo tenso relajarse lentamente contra el mío. Cuando nos separamos, vi que sus ojos estaban húmedos. «Tú no tienes la culpa de las elecciones que tu padre hizo», le dije. «Ninguno de nosotros la tiene». Conversamos por horas aquella tarde. Descubrí que Januario había conseguido entrar a la Facultad de Ingeniería, pero estaba pensando en abandonar los estudios para cuidar a su madre enferma, que trabajaba medio tiempo en un taller mecánico para ayudar con los gastos, que soñaba con abrir su propio negocio algún día, y que, a pesar de todo, aún amaba a su padre, incluso con toda la decepción y rabia que sentía. Cuando finalmente se despidieron, ya era de noche. Prometí mantener contacto, visitar a Jimena en el hospital si fuera necesario, pero mientras cerraba la puerta, sentí un peso enorme sobre mis hombros. ¿Cómo explicaría a mis hijos que había recibido en nuestra casa a la otra mujer y a su hijo?
¿Cómo harían ellos para aceptar la existencia de un medio hermano que tenía la misma edad que Edileusa? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Marisol llegó poco después, encontrándome aún sentada en la sala, pensativa. Bastó mirar mi rostro para saber que algo había pasado. Siempre fue la más sensible de mis hijos, la que podía leer mis emociones, incluso cuando trataba de esconderlas. «Mamá, ¿qué pasó?». Y le conté. Le conté sobre la visita de Jimena, sobre su enfermedad, sobre Januario. Esperaba ver ira, resentimiento, rechazo. En vez de eso, vi a mi hija de 19 años demostrar una madurez que me sorprendió. «Ellos también son víctimas, ¿no?», dijo simplemente, «como nosotros». Clodoaldo y Edileusa no reaccionaron tan bien cuando se enteraron. Mi hijo volvió de la capital el fin de semana siguiente, y al oír sobre mi encuentro con Jimena y Januario, explotó en furia. «¿Cómo pudiste recibirlos en nuestra casa, mamá? Esa mujer destruyó nuestra familia». «No, Clodoaldo», respondí firmemente. «Quien destruyó nuestra familia fue tu padre con sus mentiras y traición. Jimena fue engañada tanto como yo». Edileusa se negó a hablarme durante semanas después de saber del encuentro. Para ella, que idolatraba a su padre, yo estaba traicionando a Gervasio al acercarme a su otra familia. La ironía de la situación no se le ocurrió. En las semanas siguientes, visité a Jimena en el hospital varias veces. Su estado empeoraba rápidamente. En una de esas visitas, ella tomó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Prométame que cuidará de Januario cuando me vaya», pidió, la voz casi un susurro. «Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero no tengo nadie más a quien recurrir». Miré a aquella mujer, mi rival involuntaria por tantos años, ahora reducida a piel y huesos en una cama de hospital. Pensé en Januario, que todos los días venía a visitar a su madre después del trabajo, con ojeras profundas y el peso del mundo en los hombros. Pensé en mis propios hijos, en cómo yo haría cualquier cosa para garantizar su bienestar. «Lo prometo», dije finalmente, «haré lo que pueda por él». Jimena murió en una madrugada lluviosa de octubre de 1987, 6 meses después de mi separación de Gervasio. Januario me llamó desde el hospital, la voz quebrada, pidiendo ayuda con los procedimientos funerarios. Cuando llegué allí, lo encontré solo en el pasillo, perdido, como un niño abandonado. Gervasio no estaba por ninguna parte. El entierro fue simple, con pocos presentes. Algunos colegas de trabajo de Jimena, vecinos, el dueño del taller donde Januario trabajaba. Marisol insistió en acompañarme, un gesto de apoyo que significó más de lo que ella podría imaginar. Permanecimos lado a lado, observando el ataúd ser bajado a la tierra, mientras Januario, solo al frente, parecía haber envejecido años en pocos días. Fue solo cuando todo terminó, cuando las últimas personas se retiraron del cementerio, que Gervasio apareció. Se acercó cautelosamente, como si temiera nuestra reacción. Estaba más delgado, desarreglado, con ojeras profundas. Se detuvo a unos pasos de distancia, mirando a su hijo. «Januario, yo no...» No completó la frase. Januario avanzó hacia él y en un movimiento rápido le dio un puñetazo en el rostro. Gervasio cayó, pero no devolvió el golpe. No dijo nada. Solo permaneció allí, la sangre corriendo de su labio partido mientras Januario se derrumbaba en lágrimas. «Prometiste que estarías a su lado. Prometiste que no la dejarías sola en el hospital». Marisol y yo observamos la escena paralizadas. Finalmente, reuní valor para acercarme. Puse mi mano en el brazo de Januario gentilmente. «Vamos a casa», dije. «No deberías estar solo hoy». Él me miró, luego a Gervasio, luego de vuelta a mí y asintió en silencio. Mientras nos alejábamos, Gervasio permaneció inmóvil, observándonos partir, una figura solitaria contra el cielo gris. Aquella noche, Januario durmió en la habitación que antes pertenecía a Clodoaldo. Cuando desperté a la mañana siguiente, lo encontré en la cocina preparando café. Parecía perdido, desubicado, como si no supiera cuál sería su próximo paso.
¿Y ahora?, preguntó simplemente cuando me vio entrar. Era una pregunta que yo también me hacía todos los días desde la separación. ¿Y ahora? ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que conocías se revela una mentira? ¿Cómo reconstruir una vida a partir de los escombros? Un día a la vez, respondí sentándome a la mesa. ¿Todavía tienes universidad por terminar? ¿Un futuro por delante? No tengo cómo pagar la universidad sin la ayuda de mi madre. Y el apartamento, el alquiler vence la próxima semana. Hubo un momento de silencio mientras pensaba. Mi pequeño negocio de costura estaba creciendo, pero aún luchaba para mantener mi propia casa, sostener a 2 hijos. Edileusa ya estaba casada, pero Clodoaldo y Marisol aún dependían de mí. Aún así, mirando a aquel joven que había perdido todo, tomé una decisión. Mi taller está creciendo, dije finalmente. Estoy pensando en expandirlo, transformarlo en un pequeño taller de confección. Necesitaría a alguien para cuidar de la parte administrativa, de las cuentas, de los contratos. Él me miró confundido. ¿Me está ofreciendo un empleo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Tú terminas tu universidad, me ayudas en el negocio y vivimos todos bajo el mismo techo hasta que tengas condiciones para seguir tu propio camino. ¿Qué te parece? Los ojos de él se llenaron de lágrimas. Por un momento pensé que rechazaría. Orgullo herido, tal vez. Pero entonces extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Después de todo lo que mi existencia causó a su familia. Miré aquellas manos, manos de hombre ya, pero aún con vestigios del niño que nunca tuvo un hogar verdadero. Y respondí con la única verdad que importaba. Porque ninguno de nosotros eligió esta situación, Januario. Pero podemos elegir cómo seguiremos de aquí en adelante. Y yo elijo no dejar que el error de un hombre destruya más vidas de las que ya destruyó. Aquella tarde fui con Januario hasta el pequeño apartamento que compartía con Jimena para buscar sus pertenencias. Era un lugar modesto, pero limpio y ordenado. En las paredes, fotografías contaban la historia de aquella pequeña familia de 2. Januario, niño, adolescente en la graduación de la preparatoria. Jimena, siempre a su lado, sonriendo orgullosa. En ninguna foto aparecía Gervasio. Mientras ayudaba a empacar libros, ropa, pequeños recuerdos, pensaba en cómo la vida da vueltas. Algunos meses antes, yo era una esposa dedicada, viviendo lo que creía ser un matrimonio sólido, aún con sus dificultades. Ahora estaba separada, albergando bajo mi techo al hijo que mi marido tuvo con otra mujer. Si alguien me hubiera contado esto en el pasado, me habría reído de la imposibilidad. Pero la vida tiene esas cosas. Nos pone en situaciones que jamás imaginaríamos y entonces observa cómo reaccionamos. Cuando volvimos a casa, Marisol ya había preparado la habitación para Januario. Había cambiado las sábanas, arreglado el armario, incluso colocado un pequeño florero en la mesa de noche. Un toque delicado que hablaba volúmenes sobre el corazón generoso de mi hija. Para que te sientas en casa, dijo tímidamente a Januario. La mirada que intercambiaron en ese momento, bueno, digamos que fue el inicio de algo que no había previsto, pero que se convertiría en una de las mayores alegrías de mi vida en los años siguientes. La vida tiene una forma curiosa de tejer sus hilos, transformando lo que parecía un nudo imposible en un nuevo diseño, diferente del que imaginábamos, pero a veces más hermoso. Fue lo que sucedió en nuestra casa en los meses que siguieron a la llegada de Januario. Al principio, claro, tuvimos desafíos. Clodoaldo volvió de la capital para las vacaciones de fin de año y encontró a Januario instalado en lo que antes era su habitación. La tensión era palpable. 2 jóvenes de la misma edad, criados en circunstancias tan diferentes, ahora forzados a convivir bajo el mismo techo por causa de las elecciones de un hombre que los había decepcionado a ambos. «Él no es mi hermano», dijo Clodoaldo una noche cuando estábamos solos en la cocina. «No voy a fingir que somos una familia feliz, mamá». «No te pido que finjas nada», respondí mientras preparaba la cena.
Solo te pido que intentes ver que él es tan víctima como tú en esta historia. Las primeras semanas fueron difíciles. Conversaciones interrumpidas cuando Januario entraba en la sala, silencios incómodos durante las comidas, la tensión que flotaba en el aire como una nube cargada. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. La transformación comenzó en el taller. Con el pequeño préstamo que conseguí, habíamos comprado 2 máquinas de coser más y contratado a 2 chicas para ayudar en la producción. Januario, con su conocimiento de matemáticas y organización, comenzó a sistematizar nuestros procesos. Creó un sistema de control de inventario, organizó el cronograma de entregas, estableció alianzas con proveedores que ofrecían mejores precios y plazos. Una tarde recibí una llamada del dueño de la mayor tienda departamental de la región. Había visto algunas de las ropas que producíamos y quería encargar una pequeña colección para la próxima temporada. Era una oportunidad enorme, pero también un desafío aterrador. Yo, que siempre había trabajado con piezas individuales a medida, ahora necesitaría producir a mayor escala, con plazos ajustados y un estándar consistente. Cuando conté la noticia durante la cena, vi el brillo en los ojos de Januario. ¿Podemos hacer esto, doña Zenaida?, dijo, usando el cuaderno para anotar cálculos rápidos. Necesitaremos 2 costureras más, tal vez 3, y un espacio mayor. Este taller no soportará la producción. ¿Más empleados? ¿Espacio mayor? No sé si tenemos condiciones, vacilé. Tengo algunos ahorros, dijo Marisol de repente. Todos la miramos sorprendidos. El dinero que venía guardando para la Facultad de Pedagogía. Puedo posponer 1 año e invertir en el negocio familiar. No, Marisol, respondí inmediatamente. Tu educación viene primero. Puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo, insistió ella. ¿Y cuál es la utilidad de un diploma si no tenemos cómo mantenernos? Esta es una oportunidad única, mamá. Para mi sorpresa, Clodoaldo, que hasta entonces observaba todo en silencio, se manifestó. Tengo algo de dinero guardado también. No es mucho, pero puede ayudar. Y puedo volver de la capital los fines de semana para auxiliar en la organización. Miré a mis hijos. Sí, mis hijos, porque en aquel momento Januario ya era como un hijo para mí también. Y sentí una emoción que hacía mucho no experimentaba. Esperanza, no solo por el negocio que podría prosperar, sino por la familia que estábamos reconstruyendo, diferente de la anterior, pero tal vez más fuerte, justamente por causa de las fisuras que habíamos superado. En las semanas siguientes, nuestra vida se transformó en un torbellino de actividades. Encontramos un galpón para alquilar, no muy grande, pero suficiente para acomodar las máquinas y crear un espacio para corte, costura y finalización. Contratamos 3 costureras más, todas mujeres que, como yo, necesitaban mantener a sus familias. Januario supervisaba la parte administrativa. Marisol aprendía el proceso de producción y aún encontraba tiempo para iniciar su curso de pedagogía en el periodo nocturno. Y yo cuidaba de la creación, de los moldes, de la calidad final. El primer encargo fue entregado con 3 días de anticipación para asombro del comerciante. La calidad de las piezas superó sus expectativas y pronto hizo un segundo pedido, mayor que el primero. El boca a boca comenzó a funcionar y otros comerciantes de la región nos buscaron. En 6 meses, nuestro pequeño taller se había transformado en Confecciones Zenaida. El nombre fue elección unánime de mis hijos, a pesar de mi reticencia inicial. Teníamos 10 empleadas, la mayoría mujeres en situación similar a la mía, separadas, viudas o con maridos ausentes, todas necesitando mantener sus casas con dignidad. Una tarde estaba en la oficina improvisada en el fondo del galpón, calculando los costos de producción para un nuevo encargo, cuando Januario entró con una expresión seria. «Doña Zenaida, necesito contarle algo». Mi corazón se heló. En todos aquellos meses, Gervasio había intentado contactarnos varias veces, tanto a mí como a Januario. Siempre rechazamos. ¿Habría cedido? ¿Habría decidido dar una oportunidad al padre? «Es sobre Marisol y yo», dijo sentándose frente a mí, las manos inquietas.
Nosotros, bueno, nos estamos acercando más que como hermanos. Sé que debe parecer incorrecto, pero... Respiré hondo, aliviada de que no fuera sobre Gervasio, pero al mismo tiempo preocupada con esta nueva situación. Técnicamente, ellos no eran hermanos de sangre. Marisol era hija mía con Gervasio. Januario era hijo de Gervasio con Jimena. Pero aún así, era una situación delicada. Ustedes son adultos, dije finalmente. No voy a decir que es una situación simple, pero si hay sentimientos verdaderos. Vamos despacio, me aseguró, hablando mucho. Ninguno de nosotros quiere complicar aún más a esta familia. Si usted cree que no es apropiado... Miré a aquel muchacho que en tan poco tiempo se había vuelto tan importante en nuestras vidas, que había enfrentado la pérdida de su madre, el rechazo de su padre, y aún así encontrado fuerzas para seguir adelante, para ayudarnos a reconstruir no solo un negocio, sino una familia. Lo que creo, dije con una sonrisa, es que la vida puso demasiados obstáculos en el camino de todos nosotros. No seré yo quien cree uno más. El alivio en su rostro era visible. Más tarde, aquel día, Marisol me buscó para la misma conversación. Le confesé que Januario ya me lo había contado y que, aunque la situación no era común, yo no me oponía. El abrazo apretado que me dio dijo más que cualquier palabra podría. Y así, nuestra familia continuó transformándose, encontrando nuevos caminos, nuevos equilibrios. La confección prosperaba, exigiendo cada vez más de nuestro tiempo y energía, pero también proporcionándonos una estabilidad financiera que jamás imaginé alcanzar después de la separación. Edileusa, que inicialmente se había alejado al tomar partido por su padre, comenzó a acercarse gradualmente. Su matrimonio pasaba por dificultades. Irónicamente, sospechaba que su marido también mantenía una vida paralela. Un día apareció en la confección con la mirada de quien no dormía hace días. «Mamá, necesito tu ayuda, tus consejos». Nos sentamos en el pequeño comedor que habíamos improvisado para los empleados, ahora vacío, pues ya pasaba del horario de trabajo. Mientras ella desahogaba sus sospechas sobre la frialdad del marido, sobre el miedo de estar viviendo una repetición de la historia que destruyó nuestra familia, sostuve sus manos entre las mías. Edileusa, independientemente de lo que descubras, recuerda, tienes opciones. Puede parecer que el mundo se está derrumbando, pero eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. ¿Cómo supiste qué hacer, mamá? ¿Cómo tuviste coraje para recomenzar de cero a los 40 años? Pensé por un momento antes de responder. No lo supe. Estaba aterrorizada. Pero cada paso que di me mostró que podía dar uno más y uno más. Y cuando miré hacia atrás, vi que había recorrido un camino que jamás imaginé ser capaz. Después de aquella conversación, Edileusa comenzó a frecuentar más nuestra casa. Trajo a su hijo pequeño, mi primer nieto, para conocer mejor a la abuela y a los tíos. Poco a poco, fue acercándose a Clodoaldo y con más cautela a Januario. La herida aún estaba allí, pero comenzaba a cicatrizar. En la Navidad de 1988, poco más de un año después de la separación, conseguí reunir a todos en la mesa por primera vez. Edileusa vino con su hijo, pero sin el marido. Habían decidido intentar una reconciliación, pero el proceso era lento y doloroso. Clodoaldo trajo a una novia de la universidad, una chica dulce e inteligente que conquistó a todos inmediatamente. Marisol y Januario, cada vez más cercanos, pero aún discretos en sus demostraciones de afecto, cuidaron de la decoración de la casa. Fue una celebración simple, pero llena de significado. Cuando miré alrededor de la mesa a aquellos rostros que tanto amaba, sentí una inmensa gratitud por la vida, incluso con todos sus giros inesperados. Éramos una familia diferente ahora, reconstruida a partir de los escombros, pero aún así una familia. El año 1989 trajo nuevos desafíos y oportunidades. La confección continuaba creciendo y Januario, ahora graduado en ingeniería, implementaba nuevas técnicas de producción que aumentaban nuestra eficiencia sin sacrificar la calidad. Marisol,
Concluyendo su curso de pedagogía, dividía su tiempo entre dar clases en una escuela local y ayudar en la administración del negocio. Clodoaldo, en los fines de semana en que venía de la capital, traía ideas frescas para nuestro marketing, aprendidas en su curso de administración. Yo, que un día fui solo la esposa de Gervasio, ahora era conocida como Doña Zenaida de la Confección. Las personas me saludaban en la calle con respeto. Comerciantes querían hacer negocios conmigo. Otras mujeres me buscaban pidiendo consejos sobre cómo iniciar sus propios emprendimientos. Una tarde, mientras volvía del banco, después de cerrar un acuerdo para ampliar aún más nuestro espacio, encontré a Gervasio en la acera frente a la confección. Estaba más delgado, con el cabello gris, la postura menos altiva. Mi corazón dio un salto, pero no de nostalgia o amor, solo de sorpresa por verlo allí después de tantos meses evitando cualquier contacto. «Zenaida», dijo, quitándose el sombrero. «Estás hermosa. El éxito te sienta bien». «¿Qué quieres, Gervasio?», pregunté directamente, sin hostilidad, pero también sin la cordialidad que algún día caracterizó nuestra relación. «Saber cómo están los niños, cómo está Januario. Supe que vive con ustedes ahora». «Están todos bien, mejor que nunca en realidad». Hubo un momento de silencio incómodo. Él miraba el letrero de la confección, el movimiento de empleadas entrando y saliendo, el camión de entregas estacionado en la puerta. «Construiste todo esto sola», comentó, y había algo en su voz que no conseguía identificar. Admiración, arrepentimiento, quizás. «Siempre supe que eras capaz, pero nunca imaginé...» «Yo tampoco», interrumpí. «Nunca imaginé que podría reconstruir mi vida de esta forma. A veces, Gervasio, lo que parece ser el fin de todo es apenas el comienzo de algo mejor». Él asintió, los ojos húmedos. «¿Crees que algún día me perdonarán? ¿Que tú me perdonarás?» Miré a aquel hombre que un día fue el centro de mi mundo, por quien yo habría hecho cualquier cosa, y sentí no ira o rencor, sino una extraña compasión. Él había perdido todo: el respeto de sus hijos, el amor de su mujer, incluso la oportunidad de conocer verdaderamente a Januario, un muchacho extraordinario que, a pesar de todo, aún llevaba su sangre. «El perdón es un camino largo, Gervasio. No puedo hablar por los demás, solo por mí. Y lo que puedo decir es que ya no guardo ira en el corazón. El dolor que causaste me forzó a encontrar una fuerza que ni sabía que tenía. Por eso, de cierta forma, estoy hasta agradecida. ¿Puedo ver a los niños algún día?» «Ellos no son más niños, Gervasio. Son adultos que toman sus propias decisiones. Si quieren verte, tendrá que partir de ellos». Él asintió nuevamente. Se volvió a poner el sombrero y se alejó lentamente por la acera. Lo observé hasta que dobló la esquina. Una figura solitaria, que un día creí ser el hombre más importante del mundo y que ahora no pasaba de un extraño con quien compartí 2 décadas de mi vida. Entré en la confección con una sensación extraña, una mezcla de cierre y recomienzo. Januario estaba en la oficina, inclinado sobre planillas y muestras de tela. Marisol organizaba el cronograma de entregas de la semana. Las máquinas zumbaban. Las costureras conversaban animadamente mientras trabajaban. Este era mi mundo ahora. Un mundo que había construido de las cenizas del antiguo, pieza por pieza, día tras día. Y por primera vez, desde que abrí aquella carta del padre Teobaldo, me sentí verdaderamente en paz. Los años pasaron como páginas de un libro volteadas por el viento, demasiado rápido para contar cada detalle, pero dejando marcas profundas en cada capítulo vivido. Hoy, sentada en la terraza de mi casa, con mis 78 años pesando en la espalda, pero con el corazón ligero, miro lo que construimos y aún me sorprende los caminos que la vida eligió para nosotros. La década de 1990 trajo vientos de cambio para nuestra familia y para Confecciones Zenaida. Mientras el país enfrentaba crisis económicas, nuestra pequeña empresa continuaba creciendo, sostenida por valores que siempre formaron parte de mí:
trabajo honesto, calidad incuestionable, respeto por cada persona involucrada en el proceso. En 1992 dimos un paso que jamás imaginé posible. Compramos un terreno en la entrada del pueblo y construimos nuestro propio galpón, mucho mayor que el alquilado. Recuerdo el día de la inauguración como si fuera ayer. El alcalde asistió, periódicos locales hicieron reportajes, y allí estaba yo, una mujer de 45 años, que 5 años antes temblaba de miedo por el futuro, cortando la cinta roja en la entrada de lo que se convertiría en una de las mayores confecciones de la región. El momento más emocionante de aquel día, sin embargo, no fue el reconocimiento público, sino algo mucho más íntimo. Después de que todos los invitados se fueron, reuní a mis hijos, todos ellos, en la oficina principal. Clodoaldo había concluido su universidad y decidido volver definitivamente a nuestro pueblo, trayendo el conocimiento adquirido en la capital. Edileuza, después de finalizar su divorcio, descubrió que sus sospechas eran correctas. Venía trabajando con nosotros medio tiempo mientras criaba a su hijo. Marisol y Januario, cada vez más cercanos, habían oficializado su relación para escándalo de algunos en el pueblo, pero con la bendición total de nuestra familia. Quiero que sepan, les dije aquel día, que todo esto les pertenece tanto como a mí. Cada ladrillo de este lugar fue construido con nuestro esfuerzo conjunto, con nuestro sudor compartido. A partir de hoy, somos oficialmente socios en partes iguales. Entregué a cada uno de ellos una carpeta, conteniendo los documentos legales que establecían la sociedad. Vi lágrimas en los ojos de mis hijos. Sí, de todos ellos, incluso Januario, que hacía mucho había dejado de ser el hijo de la otra para convertirse simplemente en mi hijo. «Mamá», dijo Clodoaldo, siempre el más formal de los cuatro, «no sé qué decir. Tú construiste esto. Tú mereces el reconocimiento». «Construimos juntos», corregí suavemente, «y juntos lo llevaremos adelante». La década siguiente trajo desafíos mayores. La globalización comenzó a afectar nuestro mercado con la entrada de productos importados a precios que parecían imposibles de competir. Muchas confecciones de la región cerraron sus puertas, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero nosotros teníamos algo diferente. Nuestra fuerza no estaba solo en los productos que hacíamos, sino en las personas detrás de ellos. Cada empleada, y ahora también algunos empleados, pues nos habíamos expandido más allá de la costura, era parte de una familia mayor. Ofrecíamos salarios justos, condiciones dignas de trabajo y algo que el dinero no compra: respeto. Fue Januario quien propuso nuestro gran cambio en 1998. En vez de competir con los importados en precio, competiríamos en calidad y exclusividad. Comenzamos a desarrollar colecciones propias enfocadas en piezas artesanales que valoraban la cultura regional. Bordados hechos a mano, aplicaciones de encajes producidos por artesanas locales, telas teñidas con tintes naturales de nuestra región. Lo que parecía un riesgo enorme se reveló nuestra salvación. En 2000, abrimos nuestra primera tienda propia. Ya no solo producíamos para otras marcas, sino que vendíamos directamente al consumidor, contando la historia detrás de cada pieza. Pronto vinieron la segunda, la tercera tienda. Nuestra marca comenzó a ser reconocida más allá de las fronteras de la región, llegando a grandes centros urbanos. Marisol y Januario se casaron ese mismo año. Fue una ceremonia simple en el jardín de mi casa, con la presencia solo de la familia y amigos cercanos. Hubo quienes torcieron la nariz, quienes hicieron comentarios maliciosos sobre la pareja de hermanos, pero nosotros sabíamos la verdad. Ellos no compartían sangre, solo la mala suerte de tener al mismo hombre como figura paterna, un hombre que falló con ambos de maneras diferentes. Hablando de Gervasio, reapareció en nuestras vidas de forma más constante a principios de los años 2000. Estaba enfermo, un cáncer que lo consumía lentamente. Buscó primero a Clodoaldo, después a Edileuza, finalmente a Marisol. A cada uno pidió perdón a su manera. Algunos aceptaron visitarlo ocasionalmente, otros mantuvieron distancia.
Nunca interferí en esas decisiones. Eran adultos capaces de elegir cómo lidiar con el padre que habían tenido. Cuando me buscó, en una tarde lluviosa de 2003, 16 años después de nuestra separación, encontró a una mujer muy diferente de la que había dejado. Ya no la esposa sumisa e insegura, sino una empresaria respetada, una madre orgullosa, una mujer que había descubierto su propia fuerza. «Estoy muriendo, Zenaida», dijo sin rodeos, sentado en la sala de mi casa. Estaba irreconocible, delgado, con la piel amarillenta por la enfermedad. «Los médicos dicen que tengo pocos meses». «Lo siento», respondí con sinceridad. A pesar de todo, no conseguía sentir placer en su sufrimiento. «Quería pedirte perdón. Sé que es demasiado tarde, que es demasiado poco, pero necesito decir, me arrepiento profundamente de todo lo que hice, del mal que causé a ti, a los niños, a Jimena, a todos». Me quedé en silencio por algunos instantes, observando a aquel hombre, que un día fue el centro de mi mundo y ahora era apenas una sombra frágil de lo que había sido. «Gervasio», dije finalmente, «hace mucho tiempo dejé la ira y el resentimiento atrás. No por ti, sino por mí. Cargar ese peso solo me impediría seguir adelante. ¿Me perdonas entonces?» Respiré hondo antes de responder. Perdonar no significa olvidar o borrar lo que pasó. Significa que elijo no dejar que el pasado determine mi presente o mi futuro. Y sí, en ese sentido, te perdono. Vi lágrimas en sus ojos. Tal vez las primeras lágrimas verdaderas que jamás vi derramar a Gervasio. Intentó decir algo más, pero tosió violentamente. Cuando se recuperó, preguntó en voz baja: «¿Y Januario? ¿Él está bien?» «Está muy bien. Se graduó como ingeniero, se casó con Marisol, son muy felices juntos. Es un hombre íntegro, trabajador, dedicado a la familia. El tipo de hombre que cualquier padre tendría orgullo». «¿Padre?», repitió la palabra como si probara su sabor. «Nunca fui un verdadero padre para él, ¿no? Ni para los otros». No respondí. No había necesidad. Ambos sabíamos la verdad. Gervasio murió 3 meses después en un hospital de la capital. Januario dudó en ir al velorio, pero acabó asistiendo más por Marisol y los hermanos que por el hombre en el ataúd. Observé a mis 4 hijos lado a lado frente al cuerpo del padre, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en su propia forma de duelo por aquello que nunca tuvieron verdaderamente, un padre presente y honesto. La vida siguió su curso. Los años 2000 trajeron la expansión de la empresa al comercio electrónico, una idea de Clodoaldo que nos abrió puertas que jamás imaginamos. Nuestras piezas artesanales, con su historia de tradición y superación, comenzaron a llegar a clientes de todo el país, después del exterior. En 2007, a los 60 años, decidí que era hora de alejarme gradualmente de la gestión diaria de la empresa. No por cansancio, sino por creer que era el momento de dejar a la nueva generación asumir completamente las riendas. Me convertí en una especie de consejera, presente en las grandes decisiones, pero dedicando más tiempo a mí misma, a mis nietos que comenzaban a llegar, a las pequeñas alegrías que la vida ofrece cuando nos permitimos disfrutarlas. Januario y Marisol tuvieron 2 hijos, Teodoro, nacido en 2005, y Jimena, bautizada en homenaje a la madre que Januario perdió tan temprano. Edileusa, además del hijo del primer matrimonio, adoptó a una niña en 2010. Una decisión que la hizo más feliz de lo que jamás la vi. Clodoaldo tardó más en constituir familia, pero cuando lo hizo fue de una vez. Su esposa dio a luz a gemelos en 2012, para alegría de todos nosotros. Las confecciones Zenaida se transformaron en el Grupo Zenaida, englobando no solo la producción de ropa, sino también una escuela de costura y artesanía que forma nuevas generaciones de profesionales, una fundación que apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad y una marca reconocida nacionalmente por la calidad y responsabilidad social. En 2017, recibimos un Premio Nacional de Emprendimiento Femenino. Insistieron en que yo fuera a recibirlo personalmente,
aunque ya tenía 70 años y prefería quedar en segundo plano. En el escenario frente a cientos de personas, compartí brevemente nuestra historia. No la historia de la traición y la mentira, sino la de la superación, la reconstrucción, el renacimiento que nace de las cenizas de una vida que parecía destruida. Muchas veces, dije al micrófono con una voz que aún me sorprende por la firmeza, es en las mayores crisis que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Yo era una mujer de 40 años, criada para ser esposa y madre cuando me vi sola con 3 hijos para criar. El miedo era mi compañero constante, pero cada paso, por menor que fuese, me mostraba que yo era capaz de uno más y otro y otro. Hoy, sentada en esta terraza, observando a mis nietos jugar en el jardín mientras el sol comienza a ponerse, pienso en el largo camino recorrido, en la joven Zenaida, de 18 años, que soñaba apenas con ser una buena esposa, en la mujer de 40, que tembló de miedo ante un futuro incierto, en la empresaria de 60, que miró hacia atrás y apenas se reconoció a sí misma en el inicio de la jornada. Mis hijos insisten en que escriba mis memorias, que comparta mi historia con más personas. Tu trayectoria puede inspirar a otras mujeres, mamá, dice Marisol siempre que tocamos el tema. Tal vez tengan razón, tal vez haya otras Zenaidas por ahí, paralizadas por el miedo, sofocadas por relaciones que las disminuyen, incapaces de ver la fuerza que tienen dentro de sí. La carta del padre Teobaldo, que un día destruyó mi mundo, está guardada en una caja en el fondo del armario, junto con otros recuerdos de aquella época. A veces me pregunto qué habría pasado si él nunca hubiera escrito aquella carta. ¿Habría pasado el resto de mi vida en la ignorancia? ¿Habría Gervasio llevado su secreto a la tumba? Nunca lo sabremos. Lo que sé es que aquella carta, aunque trajo dolor inconmensurable en el momento, fue también el catalizador de la mayor transformación de mi vida. Fue el empujón que necesitaba para descubrir quién era yo realmente, de lo que era capaz. Januario se acerca, interrumpiendo mis pensamientos. Tiene 61 años ahora, el cabello gris dándole un aire distinguido. Se sienta a mi lado en la terraza, sosteniendo 2 tazas de té. ¿En qué estás pensando, mamá?, pregunta, entregándome una de las tazas. Él me llama mamá desde hace tantos años que parece que siempre fue así, que siempre fuimos familia. En cómo la vida da vueltas, respondo, dando un sorbo al té. En cómo lo que parece ser el fin puede ser apenas el comienzo de algo mucho mejor. Él sonríe, entendiendo perfectamente. Su historia y la mía están entrelazadas de maneras que ninguno de nosotros podría prever. Unidos no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, la elección de ser familia, de amarnos unos a otros, a pesar de todas las circunstancias que podrían separarnos. Y mientras el sol se pone en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y rosa, siento una paz profunda. El viaje no fue fácil. Hubo días de desesperación, noches de lágrimas, momentos en que pensé que no conseguiría dar un paso más. Pero cada dificultad superada me trajo hasta aquí, hasta este momento de plenitud. La carta del sacerdote reveló un secreto que guardaba dolor, traición y mentira, pero también reveló algo mucho más importante. La fuerza que siempre existió dentro de mí, esperando solo la oportunidad de manifestarse. Y por eso, de forma extraña e inesperada, estoy agradecida, porque al final descubrí que la mayor confesión no fue la de Gervasio al sacerdote todos los años, sino la que me hice a mí misma cuando finalmente reconocí mi propio valor, cuando me di cuenta de que yo era mucho más que la esposa de alguien, la madre de alguien. Era Zenaida, entera, completa, suficiente. Y esa, mis queridos, es la verdadera historia que quiero dejar como legado. No una historia de traición, sino de renacimiento. No de pérdida, sino de ganancia. Una historia que comienza con un final, pero que florece en innumerables nuevos comienzos. Si tú que me escuchas estás pasando por un momento difícil, si sientes que tu mundo se está derrumbando, recuerda, las cenizas de lo que fue pueden ser el suelo fértil para algo nuevo y más bello.
Yo soy la prueba viva de eso. Y si yo, una mujer simple del interior, conseguí transformar mi mayor dolor en mi mayor fuerza, tú también puedes. Esta es la lección que llevo a los 78 años, mirando hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza. La vida raramente sigue el camino que planeamos, pero tal vez nuestro plan nunca fue tan hermoso como lo que el destino reservaba para nosotros. Y así termino mi historia, no con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque la vida continúa, siempre reinventándose, siempre sorprendiendo, siempre invitándonos a descubrir nuevas fuerzas dentro de nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, por favor, deja tu like en este video, suscríbete al canal Diario de la Abuela para no perderte otras historias de superación como la mía y comenta desde dónde estás viendo. Tu presencia aquí significa mucho para mí. Comparte también con alguien que necesita oír que es posible recomenzar, no importa la edad o las circunstancias. Gracias por escucharme hoy y hasta el próximo relato.